Listo. Bueno, bienvenidos, bienvenidas todos, todas. Somos todavía un grupo pequeño, pero pues ya son las 8:10. Entonces, pues la idea es en esta ocasión del Seminario de Ciencias Políticas y Movimientos Sociales en la Interculturalidad, comentar, platicar, preguntar, discutir sobre la sesión previa, como se acordó hace 2 sesiones, que sería la dinámica, una para asimilar y discutir y otra para exponer, ¿no? Entonces, si alguna o alguno no estuvo en la sesión previa del sábado fue sobre feminismo comunitario y corrió la sesión a cargo de la maestra Erika Enríquez, y pues el micrófono está para la comunidad de los que estamos en conexión. No sé si alguien quiere tomar la palabra, iniciar la plática, el comentario, la discusión. Por ahí también quedó en el aire un planteamiento que hizo Itzel hacia el final, que platicó, se comentó, pero ya prácticamente comentando que la idea era que su interés, su planteamiento fuera también final y arranque de esta sesión, ¿no? Entonces, abra su micrófono, quien quiera comentar, quien quiera empezar. ¿Quién se anima? Somos poquitos, así es que está Víctor, está Pamela, Jocelyn, Giovanni, alguien más que no dice el nombre. ¿Quién quiere comenzar? Nadie se anima, pues. ¿Cómo están? Adelante. Buenos días. Sí, yo quería comentar en relación a cuál es dentro del feminismo, cuál es el proceso que tiene que llevar a cabo el hombre dentro de su masculinidad para poder cuestionarse y autocriticarse en relación a problematizar cuáles son las prácticas que tenemos a través de nuestra cultura, de nuestra socialización que hemos tenido dentro de nuestra educación, de nuestra crianza, en relación al patriarcado que hemos internalizado y que creo que hay que hacer ahí un proceso de deconstrucción dentro de cada uno de los que nos consideramos sujetos con una conciencia social y más crítica, porque esa es la única manera para poder comprender y entender y ponerse en el lugar, adquirir la empatía de cuál es la situación de opresión que viven la gran mayoría de las mujeres, si no todas. Todas, yo diría. Entonces, dentro de ese proceso, bueno, Paulo Freire él no hablaba directamente de la lucha feminista, pero sí hablaba de en general que todos los seres humanos debemos debemos dentro del proceso de concientización, debemos realizar este proceso dentro de la conciencia. Para adquirir una conciencia crítica debemos sumergirnos en la conciencia, que él hablaba de esa palabra, como de
de sumergirse primero, que tiene que ver con entrar dentro del inconsciente y el pasar del inconsciente al consciente, y dejar atrás toda la estructura clásica autoritaria y dominante y opresiva que existen en la sociedad, para comenzar a construir una nueva conciencia, que ahí habla de hacer emerger, de la emersión de una nueva conciencia que tiene que ser libre, que tiene que empezar a avanzar hacia la libertad, hacia la liberación de esa opresión, que es un proceso que no es tan rápido, también lleva tiempo, que tiene que ver con hacer un proceso de concientización de los diferentes ámbitos de la conciencia, tanto social, histórica, política, económica, y así. Entonces yo creo que ese proceso es importantísimo, poder llevarlo adelante para poder construir una nueva sociedad que sea igualitaria, entre hombres, mujeres, transexual, transgénero, etcétera. Las diferentes diversidades del género que puede haber, o de las orientaciones sexuales, eh, respetando eso, para, para, para también considerar que la lucha entonces se debe dar en el plano cultural, y también en el plano social y obviamente económico. Y o sea, entonces, en síntesis, tiene que darse de manera integral. O sea, tiene que darse una lucha contra todo el sistema que nos oprime, tanto contra el patriarcado como contra el capitalismo. Eso, compás. Gracias. Pues, no sé, yo creo que aquí los que estamos ahorita conectados podemos opinar, ¿no? Yo de mi parte pienso que esto que comentas del consciente y el subconsciente es muy importante. Nosotros, como terapeutas, pues es la labor fundamental que llevamos a cabo, ¿no? Hacer que las personas conecten con la dimensión profunda, con el subconsciente, porque un primer momento para nosotros en la terapéutica es la conciencia. O sea, si no hay conciencia y disposición a moverse y darse cuenta, pues no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, y una gran parte de los procesos a veces del patriarcado y de la ideología y de la práctica machista es que no nos damos cuenta, ¿no? Yo he tenido familiares y amistades, ¿no? Que de pronto, aunque alguna mujer o yo mismo, en lo que alcanzo a tener conciencia y cambio de actitud, trata uno de explicar, y no hay conciencia de sí, ¿no? Y cuando no hay conciencia de sí, pues no se puede hacer nada, porque está tan naturalizado, probablemente más naturalizado que el aspecto de clase, ¿no? Como que el aspecto de clase finalmente en el proceso histórico, como que se llega a percibir en algún momento después de que se integran las personas en grupos de discusión, de concientización, y como que la parte patriarcal y machista es muy interiorizado, ¿no? Pero una vez que se tiene conciencia de sí, desarmar no es suficiente con la conciencia, sino que tiene que ir esa es nuestra experiencia terapéutica, a la parte profunda del subconsciente, para realmente consolidar esa conciencia de sí en las prácticas y en los afectos y creencias concretas que tenemos, ¿no?
Ahora, yo un poco relacionando esto que comentas con lo que expuso Itzel al final, yo pienso que tanto en el caso de la postura de las mujeres como de los hombres, mi opinión, mi sentir, mi práctica personal es que deben florecer muchas alternativas, ¿no? Que no hay una perspectiva sola, o sea, como que la herencia del siglo XIX e inicio del XX fue como muy lineal y muy dogmática en el sentido como acá decían en la política, Siqueiros, que era del muralista del Partido Comunista, decía no hay más ruta que la nuestra, ¿no? Y yo creo que no, que hay muchas rutas, ¿no? Y hay muchas rutas para reconstruir la dimensión femenina como para la masculina. Yo en lo personal, lo poco que he avanzado, me ha gustado más como el diálogo, el poliloquio, y, y compartir la experiencia en la discusión copresencial masculina y femenina, ¿no? Y no tanto los círculos separados, pero bueno, tengo algunas experiencias y compañeros que han escogido más el camino de los círculos de nuevas masculinidades, ¿no? Y bueno, alguna de las cosas ahorita tratando de exteriorizar que me doy cuenta, creo que tienen varias aristas nuestros procesos como hombres, ¿no? Uno es una vez que tenemos conciencia de nosotros, es la renuncia a los privilegios, ¿no? Porque así como la burguesía o incluso la pequeña burguesía tienen privilegios frente a los obreros, los campesinos, a los nuevos oprimidos, ¿no? Pues los hombres automáticamente, por el solo hecho de nacer hombres, estamos en una condición de privilegio y beneficio, ¿no? Y es una parte pues que se dice fácil, pero no es tan sencilla, ¿no? Otra parte es el cambio, ¿no? En el sentido positivo, o sea, cómo generamos en la práctica visible y cotidiana otras actitudes que rompan el rol de género masculino de privilegio, ¿no? Porque ambas actitudes son necesarias, ¿no? Renunciar por un lado y por otro construir y producir nuevas praxis, ¿no? Revolucionarias en el ámbito del género. Y la otra cosa, así como me gusta a mí en lo personal, en mi opción, el hacerlo conjuntamente y en comunidad, también creo que es bien importante que esa reconstrucción de la masculinidad para una masculinidad no opresiva sea conjuntamente con el cambio de clase, ¿sí? Y con el cambio de colonial. O sea, yo lo que he aprendido en la práctica es que cada vez que se separa cualquiera de las aristas de la opresión, se generan condiciones que finalmente reproducen, ¿no? las opresiones, ¿no? Y que tenemos que avanzar al mismo tiempo en las distintas dimensiones, ¿no? Y tratar de que las pequeñas comunidades o grandes comunidades en que participamos siempre ataquen las distintas aristas, ¿no? Y el último aspecto que a mí me ha sido útil y que pues nunca alcanza uno, porque pues yo reproduzco constantemente el patriarcado y el machismo en muchas cosas, ¿no? Pero al menos tener, una vez que tenemos conciencia, la actitud, decía un amigo que fue rector de una universidad que fundamos, Manuel Pérez Rocha, decía tener vigilancia epistemológica, ¿no? O sea, estar siempre atentos a qué es lo que decimos, qué es lo que pensamos, qué es lo que hacemos, y desde esa posición, pues estar abiertos, ¿no? El estado de abierto a modificar, que no es bien fácil, pues José constantemente como pareja
marca cuestiones, ¿no? Ya sea de actitudes o de prácticas o de privilegios, ¿no? Bueno, algunos tenemos esa actitud de apertura para movernos del lugar de pensamiento, de habla, de sentimiento, y no siempre lo logra uno, ¿no? Porque pues uno está construido, y más gente mayor como uno, pues a lo largo de toda la vida, pero pues ese trabajo, lo importante creo yo es tener ese estado de apertura en la medida de lo posible modificar, y digo en la medida de lo posible porque justamente lo que dices a mí me parece central. Somos un 10% de consciente y un 90% de subconsciente, ¿no? Y el subconsciente nos atraviesa y pues reconstruir esa parte profunda no es asunto de un día, a veces tal vez incluso ni siquiera de la experiencia completa de vida, sino es algo de un proceso social que nos rebasa, pero si tratamos de ser conscientes, hacer conscientes a otras personas, renunciar a los privilegios, cambiar hacia actitudes propositivas de otra perspectiva y permanecer en un estado de abierto para seguir modificando y seguir dándonos cuenta y creando nuevas prácticas comunitarias de pareja, de familia y de acción social, pues creo que podemos vislumbrar futuro, ¿no? Mi punto de vista. Gracias. Yo quiero hablar. José quiere hablar acá. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Y sí, efectivamente es una pregunta bien bonita. Giovanni, muchas gracias por esa pregunta, pero yo creo que el primer punto sería reconocer que tenemos el enemigo común, que es el patriarcado. No es un asunto de hombres, no es cuál es lo que deben hacer los hombres, porque el patriarcado no es, o sea, es parte de lo que comentaba Pedro ahorita, ¿no? El problema no es un asunto de hombre-mujer, es una construcción social de superioridad o del enemigo común patriarcal. Por ejemplo, a mí hay cosas que son así como los indicadores del machismo, ¿no? El machismo así en su puro nivel. Cada vez que una mujer habla, el macho dice no. Esa no es la postura, es esta, ¿no? Cuando la mujer dice, oye, ¿por qué no vamos? No, mejor hagamos tal cosa. No, eso que estás pensando no es así, es de otra manera, ¿sí? Ayer decía mi hermano, porque no le gustó mi opinión, y me descalifica luego y me dice, ¿cuáles son tus fuentes, ¿no? De información. Entonces, ese es machismo. O sea, en el diálogo uno puede decir, oye, pues yo creo que el cielo es azul y deberíamos de sacar un poquito de ese extracto y pintar la tierra, ¿no? Y en vez de decir, no, estás loca, eso no es partir del principio, ¿por qué lo dices? O como, a ver, explícame, o sea, una apertura. Pero no es un asunto de hombres y mujeres. O sea, las mujeres somos igualmente machistas. ¿Sí? O sea, ese es el punto de entender que el patriarcado no es un asunto de género. Entender que el patriarcado es un asunto de que la mujer se faja los pantalones, se corta el cabello, se pone un saco y una corbata y es igual de opresora que el hombre, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho. Por ejemplo, ahorita no sé cuántos hay, habemos, voy a checar cuántos sabemos. 14, ¿sí? De estos 14 somos 2 administradores y hay 12. Bueno, la participación en este tema es también un acto de desprecio al tema, ¿sí? Por ejemplo, cuando expuso Jorge Marco, cuando expuso Esteve, entonces éramos 57, 47, pero esto de feminismo, a la chingada, ¿no? No tiene valor.
no me conecto porque tengo desprecio al tema, ¿sí? Y tampoco me gusta la postura, no me gusta entrar en contradicción. Entonces, como no van a tener mi postura, pues no me conecto. O como van a tener una discusión sin un sustento teórico, no me conecto. Entonces, es este desprecio. Bueno, por eso somos movimientos en este sentido, ¿no? Movimientos, estamos en lucha, pues, porque si tuviéramos la postura hegemónica del feminismo, entonces, pues habría grupos completos, ¿no? Para autoescucharnos en la postura, pero en el momento en el que hay que discutir, no expreso mi opinión, expreso mi silencio y expreso mi ausencia, y es una manera también de descalificar, ¿no? El trabajo de la maestra la sesión pasada fue hermosísimo, ¿sí? Seguramente como era feminismo ni siquiera lo escucharon, ¿no? Entonces, tal vez también es ese proceso. Pero esto no pasa aquí, o sea, es recurrente, es permanente, ¿no? Es un tema que produce, no se quiere atender, no se quiere tratar. Y es esa parte, no entender que somos, que tenemos al mismo enemigo enfrente, que es el patriarcado, la colonialidad, el capitalismo, y que tenemos que ir juntos y que tenemos que ir peleando, no importa si hay 20,000 feminismos. Eso quiere decir que nos estamos reflexionando, que es un problema latente y que nos interesa a todos. Bueno, gracias. Creo que alguien levantó la mano. Adelante. Pásale. Adelante. No se oye tu micrófono. Está apagado tu micrófono. Listo, ¿ya está? Listo. Perfecto, ¿qué tal? Buenos días a todos. Para mí, me parece que es un tema sumamente interesante. Creo que va a haber muchas discrepancias de opinión, pero bueno, yo voy a comentar que no estoy muy de acuerdo en lo que se acaba de expresar, en el sentido de que es un tema que se desprecia. No estoy convencido de que sea de esa manera. Probablemente es un tema que no se entienda de una manera correcta, que hace falta mucha información, tanto a hombres, pero también a mujeres, que es un tema que quizá estamos de pronto pensando en que la gente no quiere participar de este tema, principalmente los hombres, ¿verdad? Pero yo creo que de alguna manera se está prejuiciando un poco con esa opinión el tema. También hay que considerar que en muchas ocasiones los compañeros y compañeras, ¿no? Se integran un poco más tarde a la reunión. La descalificación machista, automáticamente. Okay. O sea, eso es machismo, compañero. De acuerdo. Porque mi opinión... De acuerdo, compañera. Mi opinión es tan válida como la de usted. Aunque usted sea hombre, claro, yo sea... por supuesto. Excelente, sí. Sí, de acuerdo. Me parece bien, por eso decía al inicio que es un tema bastante difícil de tratar de una manera quizá tranquila, ¿no? Por lo que implica en la situación de vida, no solamente de cualquier individuo, sino de la vida de la comunidad, la vida comunitaria. A mí me pareció sumamente interesante la visión de las feministas comunitarias. A mí la propuesta justamente que escuchamos el sábado, que ayer volví a escuchar nuevamente, me parece estupenda. Porque es una posición, es una visión de una integralidad entre las comunidades o las personas que integramos cualquier comunidad. Me parece una visión integralista
con la naturaleza, con el medio ambiente, con esa unidad que planteaba la compañera de las feministas comunitarias, en esta situación de no ser solamente la mitad de la opinión, la mitad de lo verdadero, la mitad de lo que vale, sino que debemos de caminar juntos precisamente. Juntos es como debemos de caminar. Me parece una posición que rompe completamente con el modelo machista, con el modelo capitalista, del cual todos, hombres y mujeres, tenemos mucho que aprender y mucho que discutir. Y me parece una posición que rompe de manera fundamental con el modo de producción capitalista al hablar precisamente de esa integralidad, ¿verdad? También considero que los casos que se plantean de mujeres indígenas, mujeres campesinas, que entiendo, es lo que yo entendí de esta propuesta de las feministas comunitarias, del feminismo comunitario, surge precisamente de sus propias experiencias, de su propia historia ancestral, de toda esa historia que en todos los pueblos de América existe, en los pueblos del mundo, y que no es una visión que está muy ligada al modelo capitalista de las grandes ciudades o de los puntos de un desarrollo del capitalismo que viene avasallando al mundo y viene avasallando justamente a estas comunidades. Esa posición que planteó la compañera rompe precisamente con toda esa estructura que se nos quiere imponer y rompe también con esa idea de que debemos de estar en confrontación y que debemos de estar siempre en posiciones distintas, hombres y mujeres. No, ella rompe con este modelo y en este sentido rompe también con un modelo que, por el contrario, el modelo capitalista, que por el contrario, lo que pretende es generar justamente esta división entre hombres y mujeres, esta discusión permanente entre unos y otros, o estas descalificaciones entre unos y otros. No importa si lo dice un hombre, no importa si lo dice una mujer, pensando que su posición es la correcta. Lo importante sería verdaderamente tener una posición en la cual, en la cual en todos los aspectos, dejo mi hombres teléfono sin y contraseña como antes, dejo mis cosas sin problema como antes. bueno, Y ahora compañero, ¿qué más quieres? compañeros, hay un teléfono que está abierto, perdón, un micrófono que está abierto. Listo. Bueno, listo, ok. Entonces, a mí me parece, insisto, en esa posición que rompe completamente con este modelo que en los últimos años hemos estado viendo en todas estas marchas y manifestaciones, que por supuesto que son válidas. Yo comparto mucho la posición dura de algunos grupos de feministas que se han manifestado en la Ciudad de México. Comparto esa no visibilidad por parte de las autoridades, por esa cerrazón y de la sociedad en su conjunto, por esta sociedad machista que tiene siglos de haberse implantado. Por supuesto que lo comparto, pero yo creo que en el fondo es mucho más, eh, rompe con esta estructura y con este modelo machista tradicional que conocemos de alguna manera, que entendemos de alguna manera, o que cada quien tiene su manera de entender, lo rompe más esta posición en la cual se pretende que esa unicidad, esa sincronía de hombres y mujeres y esa unicidad con el medio ambiente, con el entorno natural, ¿no? Entonces, me parece que es una posición que verdaderamente tiene mucho todavía que desarrollarse, tiene mucho que comprenderse y que debe ser punto de análisis. Por supuesto que lo va a hacer en esta charla, esa es la intención, pero que rompe completamente, tanto o más que el feminismo que tradicionalmente estamos viendo, ese que por las calles pinta, rompe, mancha, agrede, etcétera. Insisto, no significa que esté en total desacuerdo con ello, porque hay razón también. Las muertas de Juárez hay que tan solo recordar. Hay que pensar en toda esa franja fronteriza donde el capitalismo está asentado de una manera espeluznante,
que rompe con toda la historia, cultura y tradición de todas esas regiones, que las maquiladoras absorben la mano de obra barata, más dócil, femenina, ¿verdad? Con la intención de tener una posibilidad de una explotación mayor, ¿no? Que les permite a las mujeres campesinas, a las mujeres indígenas, de diferentes partes de la República, de poder ir y emplearse en las maquiladoras con un trabajo, entre comillas, seguro, pero con un salario permanente escaso, pero que no les da la oportunidad de poderse desarrollar como personas, sino simplemente se convierte en un engranaje más de ese modelo capitalista destructor. Entonces, yo creo que en este momento de la historia que estamos viviendo en nuestro país, es sumamente importante que analicemos realmente cómo vamos a seguir avanzando como sociedad, de una manera disgregada, dividida entre hombres y mujeres, o de una manera integrada, pero insisto, no solamente como hombres y mujeres en comunidad, sino integrada a el medio ambiente, integrada a la naturaleza. Creo que parte de lo que comentó la compañera es eso, esa integralidad. E insisto, esa integralidad es justamente la que rompe con el modelo capitalista, ¿verdad? Bueno, aquí de momento dejo aquí mi intervención y bueno, pues espero sus comentarios. Muchas gracias. Gracias. ¿Quién retoma el hilo? ¿Quién toma la palabra? Abra su micrófono, quien quiera hablar. Hola, buenos días a todas. Buenos días, A todos y a adelante. todas. Bueno, yo tengo como, no sé, quisiera como tocar varios temas. Primero, me parece como importante quizá como hablar más que de feminismo, me parecería importante hablar de lucha antipatriarcal, porque me parece que el asunto de fondo está en la lucha antipatriarcal, que en la corriente del feminismo con la que se está de acuerdo o no. Al final, a mí me parece que hay como dos pilares éticos, morales, políticos, que son importantes para construir pues sociedades justas, equitativas, libertarias, igualitarias, no discriminatorias. Por una parte sería el antipatriarcado y por otra parte sería la decolonialidad. Es decir, el patriarcado y el pensamiento colonial en toda su dimensión parten necesariamente del entendido de que hay oprimidos y opresores, de que hay personas a lo mejor de primera y a lo mejor de segunda o de tercera o de cuarta, y en cualquier sentido. Es decir, existe para mí la necesidad superior de mirar y de analizar todo contexto con la mirada o con la interseccionalidad, es decir, entender que somos sujetos y sujetas de opresión por diversos motivos. Por una parte está la clase socioeconómica, la raza y el género. Entonces, a partir de analizar a una sociedad con mirada interseccional, me parece que uno puede comprender en mayor dimensión las opresiones que vivimos las mujeres, o sea, las mujeres no solamente por los hombres, sino entre las mismas mujeres. O sea, cuando yo veo, por ejemplo, que se habla como del feminismo, me parece que hay en general, no digo que siempre ni digo que todos, efectivamente ya como comentaba el compañero Luis, existen feminismos como el feminismo comunitario que retoman precisamente como que tiene un origen pues de entrada latinoamericano, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es a que hablar para mí de feminismo es de alguna manera limitado. Quizá habría que hablar de feminismos y de lucha antipatriarcal,
¿por qué es eso? O sea, ¿por qué para mí hablar de lucha antipatriarcal es, digamos, como superior? Porque hay mujeres que no se identifican, no terminan de identificarse con ninguna corriente del feminismo, no terminan tampoco de dimensionar como suya o de comprender como suya o de sentirse identificadas con la idea del feminismo, porque se teoriza desde lugares ajenos a los de su ámbito de participación en la sociedad. Entonces, es decir, hay mujeres que construyen una lucha antipatriarcal o que hacen una lucha antipatriarcal sin sentirse feministas, sin conocerse y sin reconocerse como feministas. Precisamente por ello, porque se teoriza, el feminismo quizás se teoriza desde lugares que les son ajenos, desde lugares de enunciación que les son ajenos. Y en ese sentido sería a lo mejor como bastante limitante como establecer que existe como un nombre para el tipo de lucha que se establece en determinada región. O sea, hay muchas mujeres, por ejemplo, que pueden construir una lucha antipatriarcal participando a lo mejor en la vida política de su comunidad, pero que no necesariamente consideran o que no consideran necesaria a lo mejor no sé, una postura como muy clara de no participar en el entorno familiar, o sea, en la crianza de los hijos o en el cuidado de la casa. Y no por ello quiere decir, porque haya, digamos, una filosofía del feminismo que habla de que el cuidado a lo mejor del hogar o el cuidado de los hijos responde necesariamente a una cultura patriarcal o al machismo o al orden patriarcal. O sea, no quiere decir que porque ella sí responda a eso, no está haciendo una lucha antipatriarcal. Es decir, hablar de feminismo muchas veces es limitado, es limitante para la propia lucha de las mujeres, cuando ésta se hace desde cualquier espacio al que se tenga acceso. Es decir, y por otra parte, me parece que también existe una participación importante de los hombres, no en la construcción del feminismo, sino en la lucha antipatriarcal. Es necesaria la construcción de masculinidades antipatriarcales, porque efectivamente la construcción del antipatriarcado, la lucha antipatriarcal, se da a partir también de la renuncia de los privilegios, digamos, de los hombres como históricamente superiores a las mujeres, en todo sentido, desde los sentidos más espirituales, como podrían ser las religiones, hasta los sentidos más materiales, como podrían ser las clases socioeconómicas o las situaciones laborales diversas y demás. Entonces, pero también por eso hablaba yo de la interseccionalidad, porque también es necesario reconocer en las mujeres que existe un orden de opresión superior para hombres y para mujeres, que es la opresión de clase. O sea, todas y todos somos proletariado, todas y todos somos oprimidas y oprimidos y oprimides por una condición de clase. Estamos oprimidas, además las mujeres, entender la doble y la triple opresión de las mujeres. Estamos oprimidas también por una cuestión de género, que nos concierne exclusivamente a las mujeres, ese tipo de opresión, porque muchas veces hablar de que los hombres son víctimas hasta del machismo sería incorrecto. No me parece que los hombres sean víctimas del machismo, sino más bien que inconscientemente reproducen el orden patriarcal, las conductas patriarcales, que no o sea, cuando interiorizan y son conscientes de que están reproduciendo esas conductas machistas, misóginas, patriarcales, no me parece que entonces ellos se conviertan en víctimas o que eso los convierta en víctimas del machismo, sino más bien les otorga por completo, ya que está concientizado, la responsabilidad de renunciar a sus privilegios. De ahí es de donde yo opino que es necesaria la construcción de masculinidades antipatriarcales, ¿no? Entonces, bueno, por otra parte, a mí me parecía como interesante también poner sobre la mesa el tema de la iconoclasia, que muchas veces está como, digamos, como mal visto que la lucha de las mujeres y por las mismas mujeres, ¿no? No se rompan y lo quemen todo. Y a mí me parece que, o sea, es un tema que puede causar como cierta
polémica, a lo mejor, porque se mira a las mujeres como destruyéndolo todo. Y la realidad no sé si es que a lo mejor es bastante disruptivo hablar de que lo destruyen todo y nos negamos como sociedad a mirar eso, que es necesario destruir el orden establecido, porque la realidad es que el orden establecido está basado en la superioridad de los hombres sobre las mujeres, de los ricos sobre los pobres. O sea, necesariamente es la vía de la construcción de una sociedad justa, democrática, quizá equitativa, igualitaria, libertaria para todas, para todos, para todes, pasa necesariamente por la deconstrucción. Y la deconstrucción implica también la destrucción de lo que hoy existe, de todo este esquema de opresión, o sea, que nos hace ver que existen no sé, seres superiores y seres inferiores, por cuestiones, o sea, como por cuestiones de diversos ámbitos, ya lo decía hace un momento, o sea, ya sea económico, de género o incluso de raza, porque entre las propias mujeres, por ejemplo, no es lo mismo, digamos, una mujer blanca que tiene una condición de privilegio por la raza que una mujer negra o una mujer indígena, por ejemplo, ¿no? No ha tenido el mismo privilegio de voz. No es lo mismo una mujer que vive en una urbe que una mujer que vive o habita en condiciones rurales. O sea, es decir, existen diversas condicionantes de opresión entre las mismas mujeres. Y entonces por eso hablo de la destrucción o de la deconstrucción de todo lo que existe, del orden establecido en el que existimos o existen personas superiores a otras y que eso necesariamente nos lleva también a las mujeres a renunciar a privilegios, a lo mejor de clase, a lo mejor de raza. Y eso hay que mirarlo también, que existen mujeres opresoras, ¿no? Por diversas circunstancias. Y nos lleva, creo, todo esto, a mí por lo menos, a la necesidad de hacer comunidad, vivir en comunalidad y entender el amplio sentido del antipatriarcado más que del feminismo como tal, para mí. Y bueno, ya, eso. Gracias. Abre su micrófono quien quiera seguir participando, comentando, ampliando, preguntando. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, sí, se escucha. Adelante. Ya, como siempre, disculpen de la cámara. Bueno, sí, muy interesante la ampliación, el tema, realmente tiene tantas aristas esta situación de afectación, ¿no? En el tema de patriarcado y todo esto. Yo más que nada voy a hacer una posición desde el punto de vista del tema de violencia, ¿no? Yo he trabajado en el Ministerio de la Mujer años y estoy relacionada con este tema de afectación, ¿no? Y yo creo que sí, que también que la posición que nos afecta a todos, ¿no? Porque cuando nosotros iniciamos, estoy hablando hace aproximadamente en este trabajo, hace 8 años, ¿no? Más o menos aproximadamente. En Perú se trabajaba el tema de afectación de violencia, pero solo desde el punto de vista de mujer, o sea, afectación hacia la mujer directamente. Cuando entramos a trabajar y vimos este tema y no se tocaba para nada la afectación, por ejemplo, en el tema de infancia, ¿no? Y realmente, o sea, cómo se judicializaba el tema, ¿no? Como, o sea, como la denunciante, a la mujer, y por otro lado al hombre, ¿no? Como el que estaba denunciado, ¿no? Y solamente así se dividía. Entonces, y no se veía el tema, por ejemplo, de la afectación a la familia, ¿no?
primero a los niños, porque generalmente si en caso de feminicidios, por ejemplo, directamente el hombre iba preso, pues la mujer, bueno, se quedaba con los pequeños. Eh, o en todo caso, la mujer, si terminaba muerta, pues los niños abandonados, ¿no? Entonces el Estado muchas veces no se hacía cargo tampoco. Y no solamente los hijos directos, ¿no? Sino hay una familia alrededor de los hechos, ¿no? Entonces, definitivamente el tema ahora, bueno, eso es de hecho, ¿no? No solamente se tiene que trabajar con la otra parte, ¿no? Que es en este caso, el violentador, ¿no? Supuestamente, entre comillas también, ¿no? Porque hay toda una estructura y como lo afirmaba también, es muy diferente el tema urbano que el tema de comunidad, la zona andina. Acá en Perú, por ejemplo, hay zona andina, zona amazónica. Entonces, visualizar este tema, ¿no? Desde el campo también, como dicen, mientras más acceso urbano se tenga, más posibilidades hay que la mujer esté más empoderada, más relacionada con los temas de derechos, ¿no? Imagínense si hablamos de una zona mucho más lejos de la urbe, cada vez es más difícil este tema de acceso, ¿no? Al tema de derechos, de empoderamiento, es mucho más caótico. Entonces, yo hablaba desde el punto de vista de que la afectación es a nivel familiar, ¿no? Y de hecho hay temas, obviamente, eh, digamos, desde digamos, machismo o lo que trae el patriarcado, que, digamos, igual en las zonas urbanas se tiene acceso a muchas salidas, ¿no? Desde el tema del legal, ¿no? Y en las zonas más alejadas, mucho menos. Y decía cómo este tema de la violencia, digamos, no solamente afecta, pues, como dijimos, inclusive a la familia directa, ¿no? Sino a toda la comunidad, porque como que ya se hace hasta eso como un modelo, ejemplo, ¿no? Entonces, definitivamente, ahora ya se está trabajando el tema de, digamos, en varones, ¿no? Digamos, desde el Estado, que a pesar que ellos no se trabaja como patriarcado, en fin, ¿no? Sino más que nada con un tema de diálogo, un tema terapéutico a medias, se podría decir así, porque si no, uno no toma de conciencia, ¿no? O digamos, para el hombre, ¿no? Se acerca desde el Estado como una visión así patriarcal, anticolonial, no tomaría una conciencia, digamos, completa, ¿no? Un análisis de un enfoque, digamos, como el nuestro, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante también, o sea, se queda como que a medias, ¿no? La terapia, la toma de conciencia. Entonces, eso también, yo les hablo desde el Estado, porque se ha trabajado así, ¿no? Inclusive en el tema de mujer también, ¿no? El tema del trabajo de mujer terapéutico, de la infancia, queda como que ahí al aire, ¿no? Entonces, es la importancia de quizás desde nuestro enfoque, nuestra posición, poder ampliar, llevarlo, y es una lucha constante, pues porque obviamente hay personas grupos que no les va a interesar trabajar desde el tema, ¿no? Y bueno, también para ingresar un poco el tema de, por ejemplo, no solamente la familia en infancia, sino, por ejemplo, los grupos también afectados y violentados que están, por ejemplo, en el caso de LGTBI, ¿no? Entonces, que también sufren esa violencia y discriminación, ¿no? Bueno, eso quería expresar. Gracias, Flor Margarita. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra, seguir tejiendo? ¿Qué tal? Buen día. Buenos días. Pues todas las opiniones que han llevado los compañeros, pues yo creo que van a un solo fin. A mí, en cuestión, me queda claro que la lucha hacia el patriarcado o a la lucha de las mujeres, pues es importante en una sociedad en la que vivimos. Pero yo sí
no, la lucha que llevan en cada región las mujeres no va a llegar a un fin si no se hace una situación universal donde todas las regiones pudieran llegar a una sola meta, porque aquí en la Ciudad de México vivimos luchas de mujeres donde destrozan, luchas de mujeres trabajadoras, luchas de mujeres del hogar, ¿no? En sin fin de las luchas sociales que conlleva esta situación. Mientras no haya un, un decálogo, unas reglas donde todas las mujeres miran hacia un solo fin, no van a llegar a, o no vamos a llegar porque todos van a luchar por su propio interés. Yo sí tendremos que hacer otras situaciones para que la lucha sea universal, ¿no? Bueno, ese sería un punto de vista. Gracias. Gracias, Julio. ¿Quién más? ¿Quién más se anima? ¿Quién más sigue? Bueno, pues, bueno, yo quisiera cerrar un poco más la opinión que hace rato hice, perdón. Y yo comparto lo que se ha comentado, que hay una diferencia fuerte entre la visión indígena, la visión campesina y la visión urbana, en el sentido del actuar y de la acción de las mujeres respecto de este tema del patriarcado, cuando en realidad es un solo tema. O sea, comparto lo que dice Julio, es un tema único, ¿no? Sin embargo, lo que es visible fundamentalmente, pues es lo que ocurre en las ciudades, y de pronto da la impresión que el feminismo o esta ruptura con el modelo prevaleciente, pues solamente es lo que se vive y se dice aquí en la ciudad. Por eso me parece muy importante la visión de la compañera y ese feminismo que viene desde la comunidad indígena. Insisto, porque me parece que es mucho más integrador, porque rompe con el modelo capitalista de explotación y también rompe con esta idea de dividir justamente a la población en general, ¿no? Tal parece como si estuviese en este momento, después de que el neoliberalismo ya destruyó muchas colectividades, muchas organizaciones, muchos sindicatos, ha bajado los salarios en los países donde ofrece la oportunidad de que el neoliberalismo llegue. Pues ahora el siguiente paso pues son romper con esa estructura fundamental de la sociedad en cuanto a la convivencia entre hombres y mujeres, para lograr dividirnos aún más, y en esa división pues llevarse la gran tajada económica, la gran tajada de lo que significa convertir al ser humano en algo minúsculo, ¿no? En una partecita nada más de toda esta estructura endemoniada capitalista que es una máquina que pretende ser una máquina perfecta de explotación, ¿no? Entonces yo creo que en vez de contravenirnos, en vez de contradecir nuestras opiniones, en estos espacios debemos de tratar de convencernos. Los que estamos opinando, hombres y mujeres, es porque estamos convencidos de que algo está mal y que debemos de modificarlo, y que debemos de aprender de todos nosotros, de las opiniones acertadas y también de los errores que tengamos cada uno de nosotros, para poder lograr una mejor sociedad. Estos espacios de reflexión de las mujeres que viven en las grandes ciudades se contraviene mucho, principalmente
las mujeres jóvenes, ¿no? Tal vez esto también vaya a romper un poquito con lo que puedan opinar, pero es una visión completamente diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque la forma de vida, el modo de vida, la manera como se vive la cotidiana en una gran ciudad, como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, en fin, las grandes ciudades, es una forma totalmente diferente a un modelo de vida en el campo. Aunque sean pequeñas ciudades, en el campo es diferente la manera de vivir. Las tradiciones y la cultura y la historia aún permanece un poco más. El hecho de que estas mujeres hayan construido, estén en ese proceso de construcción de su propio modelo, en sus propias circunstancias, en sus propias comunidades, me parece algo sumamente interesante, sumamente importante, que hay que voltear a ver, ¿no? Que las mujeres de la ciudad deben de voltear a ver. Pero sobre todo por esto que acabo de comentar, porque debemos ser conscientes que el capitalismo lo que intenta es seguir dividiendo a la sociedad mundial, seguir dividiendo la hermandad entre hombres y mujeres, hacer cada vez más esta división y esta pelea para ellos, a final de cuentas, pues aprovecharse para finalmente establecer un modo de vida, una conducta que no han logrado y que intentan lograr justamente aprovechando estas diferencias que se tienen históricamente, ¿no? Entonces, pues yo, bueno, en términos generales es lo que quiero comentar. No sé qué opinen de lo que acabo de decir. Gracias. Adelante, ¿quién toma la palabra? Hola, buenos días. Adelante. Buenos días a todos. Bueno, yo quiero partir de decir que uno, y en este caso me refiero a mí como en una condición de hombre, pues no sé, mestizo, en medio de una sociedad capitalista, en donde me han arrebatado una tradición histórica, cultural, ¿no? A través de la colonia. Y en esa condición, yo he ido descubriendo no solamente los feminismos, sino la lucha de clases, la lucha por un buen vivir. Y bueno, eso lo digo como justificación porque uno tendría que reconocer esta parte de ser un nuevo ignorante, ¿no? En las cosas. Ser ignorantes no es una palabra mala, ¿no? Cuando uno lo aborda con la intención de aprender, ¿no? Y de conocer y de reconocerse en el otro. Y bueno, yo quisiera decir al respecto que yo tuve dos experiencias que me hicieron reconfigurarme. Una de ellas fue con Karina Ochoa. Karina Ochoa, y aquí hay compañeros que compartimos esa clase en donde se preguntaba, bueno, ¿a qué aspiran? ¿A qué aspiras tú? Se referían a Karina. Tú como feminista, ¿a qué aspiras? ¿Cuál es tu ideal como feminista? Y ella decía, yo aspiro a dejar de serlo, porque cuando yo deje de serlo, eso significa que hemos logrado llegar a una sociedad equitativa, igualitaria, justa y libertaria, y en ese momento no tendría sentido estar luchando por una condición así. Entonces eso me abrió otro panorama, porque yo hasta ese momento había considerado la lucha feminista o las luchas feministas como una condición de género, a través de la perspectiva de género, ¿no? No necesariamente, me di cuenta que iba más allá. Y la otra cosa que me hizo ver, aprender de este tema, fue cuando yo era renuente al lenguaje incluyente, en donde
se le suma una E para, bueno, para incluir o para no excluir más bien, ¿no? Y entonces es en ese momento cuando me di cuenta que era necesario también ver las diferencias, o sea, nombrarnos diferentes, porque no podemos todos encasillarnos en una misma situación. Cuando pensamos que el otro debe de estar en mis zapatos y yo no ponerme en los zapatos del otro, creer que todos cabemos en el mismo costal, es un error, y el lenguaje es muy agresivo, ¿no? Es violento al grado de que anula las diferencias. Esta persona me hizo ver que había una necesidad de que se reconociera una diferencia, porque no cabía, simplemente no cabía ni en ella ni en él, ¿no? En este tipo en los géneros, pues. Y eso me ayudó a entender que las diferencias es lo que nos hace iguales. Las condiciones que vivimos nos hacen iguales. Entonces, partiendo de estos aprendizajes, he podido ir desarrollando una perspectiva diferente, he podido abrir los ojos y ponerme en un espacio diferente. Cuando en la Ciudad de México se suscitan las manifestaciones feministas radicales, así se les nombró en los medios de comunicación, porque habían pintarrajeado monumentos y todo esto, y mucha gente opinaba que la radicalización de esa lucha mermaba el significado de las luchas feministas o desvirtuaba la lucha. Yo me puse a pensar que quiénes somos, no solo hombres, sino una sociedad sumamente prejuiciosa, sumamente reprimida, dogmática, conservadora. ¿Quiénes somos como sociedad para decir si su lucha es legítima o no? Cuando la violencia ha llegado a tal grado que no queda otra. La violencia y la injusticia en consecuencia ha provocado pues que tengas que tomar la violencia como única salida. Entonces yo digo, bueno, ¿quiénes somos para juzgar esas luchas? Todas las luchas son legítimas, porque no estamos poniéndonos en los zapatos del otro. Y en ese sentido, bueno, son muchos temas. El tema es muy amplio, ¿no? Es una cuestión de género, ¿no? Es una cuestión profunda de una relación, de las relaciones sociales, de cómo interactuamos como personas y cómo buscamos la igualdad, la equidad y mejores condiciones para vivir en armonía, como decía Luis. Bueno, es muy grande el tema y creo que las luchas feministas también a nosotros como hombres nos han replanteado nuestra propia masculinidad, ¿no? Nuestro rol impuesto por la sociedad o por una historia machista, en donde tenemos que reproducir esos roles, ¿no? de conducta, en donde se nos inculcó que el hombre debe de ser proveedor, el hombre debe de sacar la casta, el defender a tu pareja y a tus hijos y al patrimonio, el que tiene que ser fuerte y enfrentar a todo, y también es válido darse cuenta de que no tenemos por qué jugar ese rol o no, que nos impuso una sociedad y una historia, ¿no? Y en ese momento también te puedes dar cuenta de que si no quieres jugar ese rol, pues no hace falta que lo juegues, ¿no? Nadie, tendríamos que replantearnos como hombres, como género, otra dinámica, también liberarnos y darnos cuenta de que también somos víctimas del patriarcado, no como una cuestión de hombres, pues, ¿no? No solo como una cuestión de género, insisto. Y creo que ahí es para mí, ¿no? En lo personal, como hombre, es muy difícil abordar el tema del feminismo porque, no sé, yo como hombre, cuánto reproduzco de ese patriarcado,
y en algún momento puedo sentirme, ¿no? Hasta feminista y decir, no, yo estoy en busca de mejores condiciones sociales y de relaciones sociales entre géneros, entre personas, pero también no sé hasta qué punto estoy siendo víctima de un propio engaño, ¿no? Hasta dónde yo reproduzco estas conductas y no lo percibo o no lo sé, pues, ¿no? Entonces, cada vez que puedo lograr ver una conducta diferente y hago reflexión de ella, creo que avanzo en la lucha feminista o en las luchas feministas desde mi propia trinchera, ¿no? Que soy yo, luchar contra lo que a mí me envenenan, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues está muy grande el tema. Yo no sé como hombre, quizá hay momentos del feminismo en donde la lucha termina siendo entre géneros, ¿no? Y creo que va mucho más allá. Si nosotros lo podemos ver, creo que podemos como hombres no quedarnos apartados de esas luchas feministas y como excluirnos en automático, ¿no? Porque yo tengo un pene entre las piernas, ya por eso no soy ajeno a esa situación. Al contrario, tenemos que asumirnos en estas luchas y ver cómo estamos contribuyendo tanto en positivo como en negativo. Hacer la reflexión, eso sería lo más sensato en una sociedad que está evolucionando y que va en busca de mejores condiciones. Ya no me alargo porque me estoy aventando todo el espacio y les agradezco a todos. Gracias. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? Yo quisiera... A ver, la previa y si quieren después. Ajá. ¿Yo? ¿Voy yo? ¿Hay alguien más que...? El previo dijo yo. Sí. No supe. Cedo la palabra. Adelante. Adelante. Sí, adelante. Buenos días, hermanos, hermanas, compañeros, amigos. Yo doy una propuesta que es muy amplio este tema, muy profundo, muy filosófico y que pues hay que construir desde nuestras trincheras, desde el campo, la ciudad, pero sobre todo es la práctica, que tenemos que tener una libertad como hombres, la igualdad y fraternidad. Lo vemos desde el punto de vista general, desde el campo y la ciudad, pero para construir desde mi punto de vista esta mejor vida, hay que trabajarlo desde casa, la colonia, las comunidades, los campamentos. Creo que es difícil, pero nos debemos comprometer como seres humanos. Esta tarea es universal y que si queremos una vida mejor, una vida digna, tenemos que empezar desde ahí, desde nuestras trincheras, desde nuestros espacios y tener una mejor educación. Gracias, buenos días. Bueno, justamente mira, la propuesta es que tú y Ruth puedan contribuir el próximo sábado a la sesión en este aspecto, ¿no? Ya lo habíamos comentado, que si pueden hacer un planteamiento para iniciar la reflexión sobre el ámbito del frente en este tenor de lo que estás diciendo, ¿no? Que junto con Ruth puedan hacernos una propuesta y muy en concreto, y ya los que estamos en el seminario también preparemos como alguna reflexión de lo específico que pueda hacer, por ejemplo, Flor Margarita, que tiene vínculo con el ámbito andino, ¿no? O quienes son más del orden rural,
cómo construir esta perspectiva universal y a la vez específica de las prácticas y los ámbitos concretos urbanos, rurales o indígenas, ¿no? Entonces, creo que viene muy bien al caso. ¿Alguien más que quiera comentar, participar? Yo quería hacer un comentario. Adelante. De hecho, el sistema capitalista tiene aspectos estructurales que nos dividen ya por cotidianidad, digamos. En lo laboral, pues se vuelve una especialización, ¿no? Eres albañil, eres yesero, plomero, abogado, ingeniero. Eso ya es una etiqueta, ¿no? Después en lo psicológico, ¿no? Pues él es tímido, él es agresivo, él es o sea, viene otra etiqueta que nos cargamos ahí, bueno, y después nos divide por sectores, pues. Pues hay un gremio de barrenderos, un gremio de policías, un gremio de oficinistas, personas que cuidan los panteones. Bueno, se vuelve toda una clasificación, o sea, nos divide de tal manera que es tremenda la cantidad de etiquetas que cargamos, ¿no? Y luego eso, si lo enfocamos a la cuestión de género, pues otro boleto, ¿no? Las mujeres lo mismo, o son amas de casa, son abogadas, son trabajadoras de la costura, y así vamos cargando muchas cosas que después hace imposible la comunicación entre un grupo y otro, bueno, desde mi perspectiva, ¿no? Porque nos identificamos con las etiquetas, ¿no? Entonces tendemos a etiquetar a las otras personas y además aceptamos las etiquetas que tenemos en lugar de reconocernos primeramente como personas, ¿no? Incluso hasta por las regiones, ¿no? Pues él es de una comunidad indígena, él es urbano, él es de vecindad, él es de condominio, o sea, hay una serie de connotaciones que si yo vivo en una provincia y de pronto tengo que tratar con personas que viven en Lomas de Chapultepec o en un lugar de un estrato social muy alto, y hay una persona que participa de esa zona por el solo hecho de la región y las etiquetas, tiende uno como a inhibirse, pues, o sea, son barreras, pues, que se crean, ¿no? O el decir, tengo un doctorado, y muchas personas que estudiaron la educación básica, eso ya es una barrera, o sea, va a inhibir esa comunicación, pues. Entonces, quizás un primer paso para, digamos, empezar a construir una relación más humana entre personas de ambos sexos o de ambos géneros, pues empezar a desetiquetarnos, ¿no? Para quitar barreras, pues, que creo que influyen mucho en estas murallas o paredes comunicativas que vuelven muy complicado llegar a consensos, como decían los otros compañeros, ¿no? Buscar un fin en común, pero vamos cargando las mismas armas que queremos evitar, ¿no? Y son las que usamos, pues, en contra de las mujeres, en contra de los obreros, en contra de, o sea, en el lenguaje ya incluimos, pues, una forma de segregar o de limitar o de excluir, y pues cambiar todo eso es lo complicado, ¿no? Quitarnos ese lenguaje de etiquetador, digamos, y reconocernos de otra manera, pues. Eso es lo que habría que de construir una cosa para también con eso descolonizarnos, y al mismo tiempo empezar a construir una nueva relación, pero también con un nuevo lenguaje, ¿no? Renovar el lenguaje o refrescarlo por lo menos, ¿no? Ese sería mi comentario. Gracias por la atención. Gracias. ¿Alguien más que quiera comentar, participar? Sí, Pedro, buen día. Adelante. Sí, buen día, compañeras, compañeros. Me da mucho gusto hoy
poder dirigirme a ustedes en este Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que por cierto al rato tenemos el encuentro y que también están invitados. Quiero primeramente señalar que es un desayuno muy pesado para hoy lunes, y los temas son muy amplios y son muy diversos. Y quizás solamente sugerir y puntear algunos aspectos, porque lo que se ha participado y qué participaciones tan interesantes. Saludo muy afectuosamente a la compañera del Perú. Su participación fue muy enriquecedora y todavía creo que quisiera hacer muchas preguntas, pero entiendo el espacio. Y más cuando ella hace trabajo en el Ministerio de la Mujer en Perú. Qué privilegio tan grande tenemos ahorita de escuchar su palabra. Y con ello, bueno, pues también puntear algunos elementos a razón de ver la lucha de la mujer, y lo voy a ubicar, nombre del seminario, y también esta posibilidad en el espacio de lo político, porque es ahí donde tenemos el problema del poder, y creo que ese concepto de poder cruza transversalmente, verticalmente, horizontalmente, este tema y otros tantos temas, en diferentes aspectos, como ya lo han relatado los compañeros. Y con ello, sí ubicar y apelar primeramente en la construcción, valga el retomar la frase, de la construcción del hombre nuevo y también de la mujer nueva, y por ende también de la familia nueva, ¿por qué no? Una sociedad donde tengamos la posibilidad de un mayor desarrollo humano. Lo punteo solamente así, sé que las 3 observaciones son muy extensas, habría que explicarlas, pero vamos, a lo mejor en otro momento y con mayor amplitud, a razón de precisamente qué tenemos con ese sentido. La construcción del hombre nuevo, de la mujer nueva y de la familia nueva. Con ello también ubicar de manera muy específica, pues que es el capitalismo y estamos en una lucha de clases. Y con esto habría que ubicar la contradicción principal, ¿sí? Comparto todas las observaciones y puntos de vista, quizás en una visión ya más segmentada, con una idea metodológica de ir ubicando, que evidentemente son niveles diferenciados de contradicciones, y efectivamente no es lo mismo la condición de la mujer en el espacio urbano que en el espacio rural, y en diferentes estamentos en cada uno de estos 2 grandes apartados. Pero sí ubicar la contradicción fundamental, que es la del capitalismo, esa relación capital-trabajo, donde por efecto pues se da una explotación de manera muy puntual, en una lucha de clases muy concreta. También con ello apelo ahí en la posibilidad, y esto lo menciona Marx en algunas partes, que efectivamente está el sentido de que se reproduce la fuerza de trabajo en toda la amplitud, que incluso esos roles de ubicación en el proceso productivo después también se colocan en el espacio de la familia, y también ahí se dan ciertos roles tanto al hombre como a la mujer, incluso los hijos, porque se lleva una lógica de reproducción de la fuerza de trabajo. Este elemento me parece fundamentalísimo para poder también ubicar en la posibilidad, en la contradicción principal, capital-trabajo, pues la situación y la perspectiva que tenemos que ubicarnos en ese sentido. Es una situación, una sugerencia. No quiero ser determinista porque todas las participaciones son muy enriquecedoras, nos dan matices de los procesos de lucha, y también con ello efectivamente ubicar vamos, los hechos sociales. La mujer es un sujeto social que está ahí, hay condiciones objetivas que llevan a esa situación, y que efectivamente nos podemos imaginar procesos y niveles de lucha. Sería muy superficial decir, vamos, un juicio en cuanto a una práctica, un hecho social. Efectivamente, aquí primeramente hay que reconocer todos los métodos de lucha en las circunstancias históricas específicas. Y vamos, los mismos obreros destruían las máquinas cuando se ven en la impotencia de que la máquina los desplazaba, los dejaba en el desempleo. Hoy por hoy también las mujeres asumen niveles de lucha que yo en lo particular, permítanme decirles, pero
tengo que acompañarles. A veces no se está de acuerdo en la situación, pero son luchas, son procesos históricos que están ahí plasmados, y no solamente en México, o la Ciudad de México, o la Glorieta de Insurgentes. Estas luchas son luchas a nivel mundial, compañeros, y las tenemos con efectos muy que hacen, que mueven al mundo. Las mujeres salieron a la calle, brincaron, y bueno, pues están moviendo al mundo, y con su carácter, con sus formas, con sus maneras, pero hay que entenderlos como un hecho histórico. Así vemos hoy por hoy que vamos, hay en las calles expresiones, manifestaciones, algunas muy extremistas, como no permitir que los hombres las acompañen en las manifestaciones, o en el caso de que el tema de la mujer solamente hable la mujer, cuando también debe de participar el hombre. Solamente es una situación a manera de también ubicar la participación del hombre dentro de la lucha feminista, o de los feminismos, que yo también así lo podría ubicar. Y vamos, que en algún momento nos costó mucho en una discusión con compañeros y compañeras, cuando discutíamos de la izquierda, como Frente Popular Francisco Villa, nos atrevimos a decir que no era la izquierda, eran las izquierdas. Y hoy, bueno, pues también ubicamos que son los feminismos, con todos los matices. Y aquí podría decir el feminismo más burgués, pequeño burgués, o proletario, que también hay que ubicarlo en esa perspectiva de lucha de clases. También ahí ubico ya de manera muy concreta en dónde está la propuesta que se hace frente a la sociedad, la mujer frente a los hombres y la mujer frente a la sociedad, ¿sí? Y hablo en sentido específico de una perspectiva de lucha de clases. Con ello, bueno, pues salió la mujer, salieron las mujeres, lo hablo como actor social, como sujeto social, a las calles. Efectivamente hay manifestaciones de violencia, ¿sí? Y también en algún lugar alguien nos dice que la violencia es la partera de la historia, ¿sí? Y suceden hechos que sí son muy fuertes, ¿sí? Y luego se trata de apaciguar esto, ¿sí? Con mesas de discusión donde nuevamente algunas son excluidas, esto hay que señalarlo, ¿sí? Y permítame una situación, las de posibilidades intelectuales acomodadas pues son invitadas a la mesa, pero las compañeras que hacen el quehacer diario, están en la cocina y salen corriendo a hacer algún quehacer u otro, pues no son invitadas, no están en las mesas. Y vamos, quien hizo la revolución, quien inició la Revolución Francesa fueron las pescadoras con el filete en mano, ¿eh? Traigo también esa metáfora en la posibilidad. Con ello, se trata de apaciguarles, brindándoles un lugar precario, un lugar temporal de comerciantes en el metro. Y hoy el metro está ocupado por compañeras que venden, comercian sus productos, en una necesidad económica urgente y demás. Y al verlas, que vamos, nosotros somos usuarios del metro cotidianamente, cosa que no nos da pena, sino al contrario, nos da la posibilidad de estar con las masas, lo digo en toda su amplitud en esta mañana, y con ello ubicar en la posibilidad precisamente de preguntarnos en dónde está la esencia del problema, la causa, no el efecto, la causa del problema. Vemos ahí las compañías que están ahí tendidas en los pasillos del metro ofreciendo alguna mercancía, con letreros incluso reprobando el machismo y demás, que también de paso también tengo que mencionar la categoría del embrismo que aporta Simone de Beauvoir a razón de tratar de también de imponerse, sobre todo en algunos quehaceres domésticos. Y la pregunta ahí es, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está la contradicción? ¿Sí? Porque con ello también está el sentido de que si esa lucha libertaria en las calles tan radical se es apaciguada con un puesto de comercio en el metro, pues nos lleva también a otras preguntas. Y las condiciones al interior del país han de ser más lacerantes, o en otros países. Pero ahí con ello está el sentido de preguntarnos en dónde debe actuarse, en dónde debe incidirse ante esto. Y quiero advertir que tenemos mujeres en varios lugares de responsabilidad política en este momento en el país.
desde la secretaria de Gobernación hasta la jefa de gobierno de la Ciudad de México y otras gobernadoras que recientemente fueron electas. Entonces, ¿dónde encontramos la posibilidad de esto? En las leyes, en las condiciones y las relaciones sociales y económicas, en la visión filosófica de la sociedad, apelo a Gramsci para que la sociedad se ordene de otra manera, en lo económico para una nueva posibilidad de desarrollo económico, y o en la educación. Y en la educación creo que es el salvavidas que nos puede posibilitar una respuesta. Son muchos temas, todos ellos interesantes. Hago a un lado el determinismo, lo tenemos que hacer a un lado, escucharnos. Todas las aportaciones fueron muy, muy valiosas y creo que el tema da para mucho más. Nos faltan voces que aquí opinen. Yo quisiera escuchar a las compañeras, efectivamente, pero sí yo parto del hecho de ubicarlo en el sentido de la lucha de clases. Muchas gracias, compañeros. Gracias. Miren, les tengo una propuesta porque dentro del mismo frente está ahorita a las 10 de la mañana la actividad sobre el Día Internacional, ¿no?, de la cuestión indígena. Entonces, les propongo que se haga una última intervención y suspendamos para que todo el mundo podamos tener unos minutos antes de conectarnos con el otro programa. Entonces, no sé si alguien quiera intervenir para cerrar la discusión hoy. Es un tema que vamos a seguir abordando algunas sesiones, entonces pues retomamos estos hilos, ¿no?, en las próximas sesiones. Bueno, yo tengo levantada la mano, pero si alguna compañera gusta participar, adelante, yo cedo mi espacio. Adelante, veamos si hay alguna compañera. Bueno, yo quiero comentar algo. Perdón. A ver, adelante. Sí, buenos días, compañeras, compañeros. Bueno, mi participación, por el tiempo y gracias por el espacio, va a ser muy breve, es en relación precisamente a estas experiencias que comentaba de alguna manera el compañero Octavio, que efectivamente en todos los sectores y en la sociedad puede existir etiquetas, pero que las etiquetas son hechas por hombres y mujeres que así interpretan la vida y que si es necesario ratificarlas o cambiarlas, tendremos que entrar en este proceso que se está practicando aquí en este seminario, que me parece muy interesante, que es ver desde un punto de vista femenino y de la mujer cómo podemos nosotros también aportar cambios a esta sociedad que día a día avanza en una situación de discriminación en todos los sectores. En el ámbito profesional, por ejemplo, yo en 1995 me titulé como arquitecta y en todas estas actividades y experiencias me he visto también de alguna manera analizando este problema. El problema se vuelve cuando uno siente que no tiene la suficiente solidaridad por parte de la parte masculina de los compañeros, en donde puedes abrirte igual que cualquier otro miembro profesional de cualquier carrera, un espacio propio y amplio, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de detalles y este tipo de experiencias deben de ir acompañadas en la actualidad de una gran congruencia, ¿no?, entre hombres y mujeres que estamos ejerciendo una expresión y que debe de ir acompañada así de la teoría, porque en base a eso es como hemos sembrado hasta la actualidad toda nuestra experiencia. Las mujeres que hemos pasado de ser amas de casa profesionistas a ser educadoras, maestras y seguirnos especializando en estos menesteres teóricos, pero también en la vida de pareja, pero también en la vida de madres, de abuelas y de mujeres en sí que sentimos y pensamos en una forma muy diferente a los hombres, ¿no? Y entonces ahí también tenemos que estar reflejando este tipo de situaciones
y a veces estar luchando, se oye muy fuerte a veces esta palabra de lucha, pero que se tiene que dar porque la congruencia debe de prevalecer, creo yo, en nuestra forma de vida y en nuestros principios que damos a conocer. Y en este sentido también me gustaría finalizar con una, digamos, personalidad que también en el ámbito poético contribuye a hacer una poesía. La poeta Maya Q pertenece a un grupo de escritores que también tiene un profundo sentimiento de pertenencia a una cultura relegada, hecho que en la poeta se suma el reclamo de género. Y dice: no siento vergüenza de mis lágrimas, ellas son las rabias del dolor, de mis hermanas. Con ellas lavo el abuso de calles, cines, salas en claroscuro. Con ellas condeno las cadenas de mi casa, de mi ciudad, de mi país. Me acompañan y recorro los surcos de mis sueños. Levanto mis brazos, despierto las voces de todas. Lloro con coraje, con furia, por Isabel, Mercedes, Zoila. Mañana lo quiero hacer con paz. Gracias, compañeros. Gracias, Ruth. Siempre la parte estética nos ayuda a elevarnos a otro nivel. Entonces, pues yo les propongo que aquí cerremos en el sentido de la sesión de hoy, pero en realidad es una apertura al tema para seguir abordando en las próximas sesiones para poder tener un lapso y poder conectarnos a las 10, las que vamos a estar en el evento, ¿no? Y que no estemos tan atropellados, porque si no nos va a faltar respiro, ¿no? Entonces, pues gracias a todas, a todos. Ya le pedí yo a la compañera Erika que nos haga favor de mandarnos los archivos. Espero que en el curso de hoy o mañana nos mande los archivos para acompañar justamente la teoría, como dice Ruth, y tal vez este tema, por lo complejo y por la importancia, a lo mejor construir algunas notitas para compartir en el colectivo y que se enriquezcan, ¿no? Para que este bordado común lo tengamos compartido, ¿no? Y pues muchas gracias y nos vemos quienes vamos a estar a las 10 y el sábado con Ruth y con Erendira para la exposición ahora más de lo particular, ¿no? Pero la idea es que ellas aporten desde el frente y tal vez eso agote la discusión, pero que como sea cada una y cada uno de nosotros tengamos en la semana una breve reflexión sobre nuestro ámbito y particularidad específicos para que esa sesión en la parte de la media hora de discusión pueda ser también el inicio de una reflexión en lo concreto, ¿no? Que nos ayude a aplicar las categorías y este abordaje que estamos construyendo colectivamente. Muchas gracias a todas, a todos, ¿no? Y pues nos vemos con algunos al ratito. Bye. Buen día. Buen día. A todos.